Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana Natalia Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver el tema Fundamentos psicométricos en la evaluación psicológica. ¿Qué es la evaluación psicológica? La evaluación psicológica es un sentido estrecho que se refiere a diagnosticar, es decir, ahí detecta la presencia de un estado, un conocimiento, una patología, de acuerdo al campo en donde se esté evaluando. Es un sentido amplio. El término de la evaluación no se restringe solo a un diagnóstico, sino a todo un proceso cuya meta consiste en identificar, rotular, seleccionar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar y volver a evaluar si los objetivos planteados se alcanzaron con su finalidad. Estriba sobre todo en su utilidad para la forma de tomar decisiones. La importancia de la evaluación psicológica extraña es un concepto muy importante que se refiere a las interferencias de ella que pueden derivarse a la inferencia basada en las respuestas que se dan en la situación de la evaluación. Como mínimo, el proceso de evaluación supone que la conducta a evaluar por medio de algún instrumento específico es una muestra de los repertorios de la conducta que el evaluado posee. Representa lo que el individuo ha aprendido como resultado de su interacción con el entorno social. Es considerada en la actualidad como aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento. Es un sujeto o grupo de sujetos humanos a los niveles de complejidad que se estime oportunos, un motor fisiológico cognitivo, con distintos objetivos basados y aplicados hacia la detección, descripción, diagnóstico, selección, orientación, predicción, explicación, intervención, cambio, valoración e investigación, a través de un proceso de toma de decisiones en el que se conjuntan, utilizan y aplican una serie de dispositivos y técnicas de medida y evaluación. También se reconoce que la evaluación psicológica es un procedimiento multirasgo, ya que se pueden evaluar diferentes atributos de la persona, multimétodo, pues se utiliza más de un método de obtención de información y multijueces. Esto es lo usual, que es partícipe más de un evaluador a lo largo del proceso. Se trata así de un concepto típicamente multidimensional. ¿Qué medimos en la psicología? La respuesta más sencilla a esta pregunta es: lo que medimos en la psicología es la conducta, el comportamiento, la respuesta. No nos dejaría satisfechos, ya que, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de dificultad al medir una conducta como fumar, hacer berrinche, que las conductas de palpitaciones por nerviosismo o estudiar o estar triste. En realidad, no podemos medir estas conductas de manera directa ni absoluta, y entonces, más que conducta, lo que medimos son atributos de la conducta o atributos psicológicos. Por otra parte, aunque conductas como fumar sea fácilmente medible, a la psicología le interesa primordialmente el componente psicológico de la conducta de fumar, ya que esta conducta tiene otros componentes biológicos, fisiológicos, motor, etc. Así, de la conducta de fumar nos interesa el componente psicológico o atributo psicológico, por ejemplo, la dependencia psicológica hacia el cigarro, las cognitivas que el sujeto presenta tanto cuando se va a fumar el cigarro como cuando no puede dejar de hacerlo. Otras conductas que desencadenan tal conducta, las consecuencias tanto agradables como adversarias del hecho de fumar. Para que quede un poco más clara la distinción entre medir un objeto o un atributo, digamos que cuando medimos una mesa, que es un objeto físico, más que la mesa como tal, medimos ciertos atributos de ella, su largo, su ancho, su altura. Del mismo modo, cuando medimos personas o comportamientos, no los medimos totalmente, sino ciertos atributos psicológicos que nos interesan: la motivación, ansiedad, depresión, inteligencia, afrontamiento, personalidad, fumar, etc. Sin embargo, a diferencia de la mesa, en que los atributos largo, ancho o altura los podemos medir directamente por medio de un instrumento que mida longitud,
Muchos de los atributos psicológicos no los podemos medir directamente, sino solo los podemos medir indirectamente. Por eso se habla de que los atributos psicológicos se miden a través de indicadores. Esto es, instrumentos que nos van a mostrar indirectamente el atributo que está pretendiendo que tenemos que medir. En la psicometría y teoría de la medida, así como en las ciencias físicas, la elaboración de instrumentos se deriva de la teoría en la que están inmersos y de una tecnología que permite medir sus objetivos de estudio, y los instrumentos de la evaluación psicológica responden a una teoría de la medida, como dice Martínez. En 1996, los instrumentos de medición psicológica necesitan demostrar su utilidad y validez científica. En psicología, la psicometría es la que garantiza que los instrumentos de medición elaborados cuenten con las garantías científicas para su uso. La psicometría es el conjunto de métodos, de técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas. Estudia las propiedades métricas exigibles en la medición de psicológicas y establece la base para que dichas mediciones se realicen de forma adecuada. El objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para transformación de los hechos en datos con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. Esto nos enseñó Muñiz en 1992. Entonces, como podemos ver, es tan importante estas evaluaciones y los fundamentos psicométricos en evaluación psicológica, que de una u otra manera nos va a dar esa tenacidad que necesitamos saber al 100% sobre la psicometría y la teoría de la medición. Espero y este tema les haya servido. Es muy corto, pero nos dice a grandes rasgos qué es lo que necesitamos y por qué evaluamos para poder tener un resultado de la persona en el momento y en el tiempo que se necesita. Les agradezco mucho y bendecido día. Saludos.